9 de la mañana con 39 minutos. Se estima que más de 250.000 vehículos salgan de la capital durante este fin de semana, salida que comenzó ayer sobre todo y desde el jueves incluso. Números en todo caso que preocupan por la alta tasa de accidentes de tránsito registrados en los últimos días. ¿Cómo evitarlos en fiestas de fin de año? Bueno, lo vamos a conversar a fondo con la ex ministra de Transporte, Paola Tapia. ¿Cómo está, Paola? Muy buenos días. Feliz Navidad. Gracias por hablar con nosotros. Hola, Frecio, un gusto saludarte y a todos quienes están conectados y conectadas esta mañana, así que feliz Navidad para todos. Y bueno, el principal llamado ahora a propósito de Navidad, de proteger a nuestros niños, es también a respetar las normas del tránsito para poder tener una convivencia y un regreso también a casa sano y salvo, como decimos. Sí, además en la previa de la Navidad, lo decíamos, hubo varios hechos y accidentes de tránsito que conmocionaron muchísimo, no solamente por la fecha, sino por los motivos, ¿no? Y uno en particular en la comuna de Providencia, que quizás que es el que quedó dando vuelta. Primero, cuando hay días que son complejos, fiestas de fin de año, por ejemplo, se repiten más este tipo de hechos, ¿no? Accidentes de tránsito, mal manejo. ¿Cuál es o los antecedentes que se ve, Paola, ocurren en esa fecha, en la víspera sobre todo? Bueno, efectivamente, sabemos que para las fechas en general, fin de año, Navidad, Año Nuevo, ocurre lo mismo para un 18 de septiembre, ocurre lo mismo en marzo de cada año cuando retornan los vehículos después de sus vacaciones, se produce una alta siniestralidad de tránsito. Y esto evidentemente va acompañado también de una conducta imprudente cuya principal causa basal en siniestros de tránsito, tenemos que tratar ahí de ir cambiando. Yo sé que el accidente es lo que nos llama siempre a mencionarlo, digamos, pero el accidente se puede evitar. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y por eso es que se habla de siniestro de tránsito. ¿Y cómo lo debemos hacer? El exceso de velocidad, reitero, es una de las principales causas basales de estos siniestros de tránsito. Recordar que hace ya más de 3 años tenemos vigente en Chile la norma que establece 50 kilómetros por hora como velocidad máxima en zona urbana. Y esto es algo que evidentemente no se cumple. No se cumplió en el siniestro de Providencia, no se cumple en el día a día y por lo tanto el primer llamado tiene que ver con el respeto a la velocidad. Hay 3 elementos que son clave en esta materia de seguridad vial, Frecia. Por una parte, contar con la infraestructura adecuada. Por otra parte, la educación vial y el marco normativo. Esos 3 frentes son los que tenemos que avanzar y van cruzados de una labor de fiscalización que evidentemente se tiene que realizar en carretera por parte de Carabineros, pero que también tiene ese componente cultural en el que somos nosotros los llamados a respetar esas normas. Hay algo muy simple, si respetáramos esas normas, evidentemente no estaríamos viendo estos siniestros de tránsito a diario, que además de las personas fallecidas y lesionadas, trae consigo todo un trastorno en el trayecto de las personas. Me ha tocado mucho ir a la Quinta Región en estos últimos días y cada vez que he ido ha existido un siniestro de tránsito y los tacos son importantes, la congestión vehicular del orden de incluso superando la hora o 2 horas de viaje adicional al viaje planificado. Entonces hay que tener en cuenta estos elementos, reitero, infraestructura que debe proporcionar el Estado, también el marco normativo que debe aprobar el Congreso Nacional, pero muy importante el cambio cultural, la educación, donde también hay que poner el foco. ¿Qué pasa con la ley? Por ejemplo, hay una ley que tiene que ver con el exceso de velocidad y no sé si se ha entrampado, pero no ha podido avanzar, ¿no?, en su trámite legislativo por una parte. Y la ley de convivencia vial, que por otra parte se intentó en algún minuto regularizar, sobre todo cuando hubo nuevas normas para los ciclistas, por ejemplo. Pero hay una convivencia vial más allá de la ley que no se da o no fluye, ¿no? Sobre todo con peatones y ciclistas que son habitualmente víctimas de este tipo de accidentes, Paola. Efectivamente, mira, la ley de convivencia vial la tramitamos por más de 2 años en el Congreso Nacional. A mí me tocó empezar esa ley como asesora, la terminé como ministra y en definitiva es una ley que estuvo muy apoyada por la sociedad civil, por las organizaciones de ciclistas, de peatones, que no obstante establecerles deberes y obligaciones, también ellos entendían que era la forma de convivir en el espacio público. Esa ley, que data ya de marzo del año 2018, por lo tanto, por eso les decía, estamos cerca ya incluso de cumplir los 4 años, es una ley que tiene que ir aparejada de todo un sistema de difusión y de control que no ha estado suficientemente fortalecido.
En el control la deuda está pendiente y para eso está también en el Congreso Nacional en trámite la ley que crea un centro automatizado de control de infracciones de tránsito, que se conoce en el mundo más técnico como el CATI. ¿Qué es el CATI? Es un sistema que existe en muchas partes del mundo que a través, evidentemente, de cámaras debidamente señalizadas y equipos de control de velocidad se pueden cursar infracciones, porque no vamos a tener un carabinero en cada esquina, se necesita multiplicar el control y para eso este centro de infracciones CATI, estimamos todos los que hemos estado en el mundo técnico que va a ser un avance para lograr controlar la velocidad. Lleva más de 5 o 6 años en tramitación, esperamos que se le dé la urgencia. Este incluso ha sido un tema, hoy día yo me desempeño en el gobierno regional como jefa de infraestructura y transporte. A través del gobernador Claudio Rego le hemos solicitado a la presidenta del Senado y ella ha acogido en general este llamado de ponerlo con la urgencia necesaria, además de lo solicitado por el gobierno, para que sea un tema que logre no solo cursar más infracciones, y aquí no solo es el garrote, sino también lo que hablábamos, esta idea del cambio cultural, de que las personas sepan que se debe respetar la normativa y si tuviéramos esa posibilidad de amplificar el margen de control de fiscalización, sin lugar a dudas creemos que vamos a ver disminuido el número de personas fallecidas y lesionadas, como hemos visto en el último día en estas imágenes que son desgarradoras y que evidentemente también nos generan un llamado a atención. Sí, y tras la pandemia, Paola, se vio también un fenómeno, por ejemplo, del parque vehicular, ¿no?, que ha aumentado por diversas razones, pero más allá de eso, también quizás con muchos conductores que tienen poca experiencia en la conducción y que se suma a la mayor congestiones en distintas ciudades del país. Eso, con esta regulación, por ejemplo, si se le entregase urgencia a la ley de exceso de velocidad, ¿podría ir paliando de alguna manera estas altas cifras que se han generado en el último tiempo? Efectivamente, aquí se ha producido un fenómeno que no era el cambio de paradigma que todos esperábamos. Con la pandemia tuvimos evidentemente al inicio, sobre todo durante meses, una disminución del parque automotriz circulando por nuestras vías. Este era el momento en que muchos países, no solo europeos, sino latinoamericanos, optaron por una movilidad sustentable. ¿Qué significó? Que rápidamente se ampliaron las rutas segregadas, los corredores, vías exclusivas para el transporte público y prácticamente se duplicaron o triplicaron el número de ciclovías existentes. Eso lamentablemente no ocurrió en nuestro país, hubo un margen con las ciclovías denominadas emergentes, que estuvo muy bien ese trabajo, pero evidentemente debió haberse masificado. ¿Por qué? Porque cuando ya volvemos, entre comillas, a la normalidad vehicular, ¿qué pasa? Nos encontramos con que la gran mayoría de las personas empieza a optar por el desplazamiento seguro en su propio vehículo particular, generando y aumentando la congestión. Basta ver las cifras de crecimiento de las ventas del parque automotriz en los últimos meses y en el último año, en que prácticamente una persona tiene que esperar 6 meses por tener su vehículo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, al no producirse este cambio de paradigma y al volver después de la pandemia, no solo volvemos al escenario 1, pre-pandemia, sino volvemos al escenario más nefasto, que es que tenemos más vehículos circulando en las calles, y esto no es una batalla contra el vehículo, muy por el contrario, es cómo hacemos que haya una convivencia y esa congestión pueda disminuir. Entonces, hoy día están en la mesa una serie de proyectos que evidentemente hay que privilegiar. En el gobierno regional metropolitano tenemos el plan maestro de ciclovías que va a buscar priorizar la ejecución de 200 kilómetros de ciclovía, lo que ya es bastante, priorizar ojalá también las vías del transporte público y dar un servicio de calidad en esos dos aspectos, porque eso es lo único que va a permitir que aquellas personas que sí pueden elegir el modo de transporte puedan dejar su vehículo en casa y optar por un transporte público que sea seguro y por una bicicleta que también tenga la infraestructura adecuada para poder circular. Esa es la única forma en el que en el mundo pueden convivir todos los modos. Pensemos en ciudades como Ámsterdam, por ejemplo, o que uno las mira como, obviamente, desde el punto de vista de la bicicleta con un gran uso. Pero fíjense ustedes que a veces el parque se distribuye más o menos de la misma forma, equitativa. Pero, ¿qué sucede? Que las personas en un día de semana prefieren andar en bicicleta y en transporte público a utilizar el vehículo particular, el cual de preferencia utiliza los fines de semana. Entonces, esta convivencia vial y esa forma de repartir
reducir el transporte es el óptimo al que tenemos que aspirar hoy día para lograr esta tan anhelada convivencia vial y por sobre todo para disminuir el número de fallecidos y de lesionados en estas fechas. Exacto, poniendo ahí todos de su parte en esta convivencia vial. Gracias, Paula Tapia, que tengas muy buen día. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos.